Bueno, entonces vamos a iniciarnos, jóvenes, en la presentación de hoy, ¿va, jóvenes? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Siempre la unidad uno, vamos a ver la parte 2. ¿Qué vamos a ver ahí? Va a ser el estado líquido y soluciones. Eso es lo que vamos a ver. Ahí pasaron el link para la asistencia, por favor, jóvenes. Ahí ponen bien sus carnet, jóvenes, porque ustedes los deben de poner bien si los es suyo. Bueno, entonces vamos a ver estado líquido y soluciones, que es la unidad que estamos viendo. Ahora vamos a ver los objetivos. Vamos a que el estudiante, a ver, léame Alison Celeste, por favor. Que conozca los diferentes tipos de disoluciones. Ok. A ver, Anderson, Ricardo. Ángel Andrés. Que conozca y entienda el proceso de disolución de un soluto en un disolvente. Ok. Carlos Castañeda, por favor. Que entienda cómo afecta la solubilidad de las fuerzas intermoleculares. Ok. Léame Eduardo Esteva, por favor. Que entiendan cómo afecta la presión y temperatura la solubilidad. Bueno, entonces esos son los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta presentación. Vamos a ver que existen diferentes tipos de disoluciones, que va a depender qué es lo que estamos mezclando. Entonces vamos a ver algunos de ellos. A ver, léame Eliseo Francisco, por favor. Establecimos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, debido a que esta definición no restringe en modo alguno la naturaleza de las sustancias implicadas. Se distinguen 6 tipos de disoluciones dependiendo del estado físico original, sólido, líquido o gaseoso, de los componentes. En la tabla de abajo se presentan ejemplos de cada uno de estos tipos. Ok, entonces digamos, dependiendo de qué estado de la materia nosotros mezclemos, así va a ser el tipo de mezcla. Por supuesto, esta parte es puramente teórica. Entonces miren, pues si yo tengo una mezcla que componente 1 es gas y el componente 2 es gas, entonces ¿cómo va a ser el estado resultante? Pues el estado resultante va a ser gas. Y como ejemplo tenemos el aire. Si ustedes se acuerdan, pues el aire es una mezcla de gases, ¿verdad? Y por eso, pues se considera como una mezcla gas-gas. Ahora tenemos un componente 1 gas, el componente 2 líquido. Entonces, ¿cómo queda la disolución resultante? Queda líquida. Entonces, como un ejemplo tenemos las aguas gaseosas, porque las aguas gaseosas lo que se les inyecta es CO2 y eso es lo que produce el burbujeo dentro del agua. O sea, están disolviendo un gas dentro de un líquido. Igual pasa con el champán, igual. Tenemos también una disolución gas sólido, que nos va a dar una disolución resultante sólido. Y tenemos, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso en paladio. Entonces, fíjense, jóvenes, que en este caso el paladio es un sólido, es un metal precioso. Y entonces, si nosotros le agregamos hidrógeno a este, pues el hidrógeno se va a añadir a lo que es la superficie del paladio y entonces forma una mezcla que se llama gas sólido. No sé si hay alguna duda, chicos. Si tenemos un componente líquido y otro componente líquido, el estado de la disolución es líquida. ¿Y cómo podemos poner un ejemplo? Por ejemplo, el etanol en agua. Entonces, todas las bebidas alcohólicas es la disolución del etanol en agua. ¿Ok? Y dependiendo de la bebida, pues así tiene la cantidad de etanol lo que es el licor que nosotros escojamos. Ya sabemos que por lo menos la cerveza pues tiene un 5%, ¿verdad?
un vino 12%, un whisky 40%. Bueno, tenemos también, si mezclamos un sólido y un líquido, obtenemos una disolución resultante líquido. ¿Qué podemos nosotros poner como ejemplo? Por ejemplo, cuando disolvemos nosotros el cloruro de sodio en agua, ¿verdad? Porque se disuelve completamente. Entonces, por favor, ahí pasan el link otra vez de la asistencia, por favor, para los que ingresaron después puedan admitir o ponerse en la lista, pues porque si no están en la lista no hay asistencia. Bueno, entonces tenemos nuestro último caso cuando es sólido sólido. Cuando es sólido sólido, pues se va a formar como resultante un sólido. ¿Qué podemos poner? Por ejemplo, podemos poner por ejemplo las aleaciones. Por ejemplo, el latón es una aleación metálica en la cual ustedes están mezclando cobre metálico con zinc metálico. Puede ser el bronce, por ejemplo, también es una mezcla. La soldadura que se utiliza para juntar los alambres es estaño y plomo. Entonces se dan cuenta, esos son los tipos de disoluciones que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. No sé si hay alguna duda. Bueno, a ver, léame Fátima, por favor. Estudiaremos las disoluciones que incluyen por lo menos un componente líquido, es decir, disoluciones gas líquido, líquido líquido y sólido líquido. Quizás nos sorprende demasiado que el disolvente líquido en la mayor parte de las disoluciones que estudiaremos es el agua. Bueno, entonces se acuerdan que ya vimos eso, ¿verdad? El agua es el disolvente universal. Toda la base de la vida en nuestro planeta es base agua. Y nosotros que trabajamos con la parte agronómica, pues sabemos que las plantas se alimentan a través de un medio acuoso, ¿verdad? Entonces por eso, pues para una planta es importante lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, y normalmente este va a ser el vehículo en el cual van a estar disueltos lo que son los compuestos que sirven para nutrirlo, igual que nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces ese es el estado que más nos va a interesar. A ver, léame Hugo Andrés Urizar, por favor. También se diferencian las disoluciones por su capacidad para disolver un soluto. Una disolución saturada contiene la máxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente en particular a una temperatura específica. Bueno, entonces fíjense pues, nosotros vamos a llamarle soluto a la sustancia que se está disolviendo en un disolvente. En el caso, nosotros normalmente utilizamos como disolventes el agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos cloruro de sodio, el cloruro de sodio sería lo que es el soluto y el agua sería lo que es el disolvente. También puede ser, por ejemplo, el azúcar de mesa, y el agua sería, este sería el soluto y el agua sería el disolvente cuando hacemos agua azucarada. Ahí estamos formando una disolución que se denomina homogénea, que vamos a ver posteriormente. O sea, ¿qué significa homogéneo? Que se disuelve completamente. Al principio, cuando ustedes agregan la sal o agregan el azúcar, se va al fondo de lo que es la taza o el vaso. Pero si ustedes la mezclan por medio de una cuchara, pues se disuelve completamente, formando una disolución homogénea. Bueno, entonces sigamos. A ver, léame por favor, Jennifer. Gabriela. Una disolución no saturada contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver. Un tercer tipo, una disolución sobresaturada contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Las disoluciones sobresaturadas no son muy estables. Ok, entonces miren, pues aquí tenemos el ejemplo a la par, ¿verdad, jóvenes? Aquí podemos ver nosotros que la primera sería una disolución insaturada. ¿Por qué? Porque hay más disolución que soluto. Entonces, ¿qué pasa? Que se está disolviendo completamente. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es importante. Ahora tenemos el segundo caso.
donde la disolución es saturada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que el soluto, la cantidad de soluto que agregamos al disolvente es la máxima que puede disolver el disolvente. O sea que, ¿qué quiere decir? Que si nosotros agregamos un poco más de peso del soluto, la disolución se clasifica como disolución sobresaturada. Entonces miren qué diferencia, miren ustedes, entre la disolución saturada y la disolución sobresaturada. A ver, ¿qué diferencia miran ahí en el dibujo? A ver, José Pedro, ¿qué diferencia mira usted entre la disolución saturada y la disolución sobresaturada? ¿No mira ninguna diferencia en el dibujo? En la solución saturada pues está como estable, está en equivalencia, y en la sobresaturada está, pues hay que tener un excedente. ¿Y por qué usted queda un excedente? Porque lo que no se logró disolver, bueno, el soluto que no se llegó a disolver está en el fondo del recipiente. Ok, perfecto. Entonces miren, esta parte verde que está aquí abajo es el soluto que no se pudo disolver porque se sobrepasó la capacidad de disolver lo que es el solvente utilizado. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Digamos en fertirrigación, a ver Juana, ¿cuál disolución nos conviene utilizar? ¿La insaturada, la saturada o la sobresaturada? Si estamos fertirrigando, ¿qué piensa usted? ¿Cuál será la que debemos de utilizar? Juana Pascual. La disolución saturada. Ok, ¿está de acuerdo Kenisha? Sí, la solución saturada. Ok, ¿alguno que esté en desacuerdo, jóvenes? ¿Todos están de acuerdo que es la saturada? ¿O hay alguno que opine de otra forma? Bueno, pues les digo, lo que nosotros vamos a trabajar es con la disolución insaturada. ¿Por qué será que no me conviene trabajar con la disolución saturada, jóvenes? ¿Quién puede pensar por qué será que no? Por supuesto, la que se elimina es la sobresaturada. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos echando más de lo que disuelve, se forma un polvo. Ese polvo puede tapar las boquillas para echar el fertilizante, ¿verdad? Entonces eso no nos conviene. A ver, ¿por qué será que nosotros es mejor utilizar la insaturada? ¿Alguien que se le ocurra, jóvenes? Para que llegue directamente el químico, bueno, lo que necesitamos como es para fertilizar el químico a la planta a través del agua. Y no se disuelva en el agua, sino que sea directamente el químico el que llegue. No, pues si en la insaturada está disuelto el químico en el agua. Y en la saturada también está disuelto. Entonces, ¿por qué preferiré yo la insaturada, jóvenes? ¿Por qué preferiré yo la insaturada? Tal vez porque como no tiene sedimentos, se aprovecha más el químico. Pero también la insaturada y la saturada también no tienen sedimentos. Porque si hace falta más disolvente, pues se puede echar más. Por ahí va, pero no es eso. A ver, ¿qué otra idea? Porque en la insaturada se tiene el solvente que se necesita realmente. No. Fíjese pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo me paso en el cálculo y tengo el cálculo para una disolución saturada? Si me paso de soluto, ¿qué pasa? Si en lugar, por ejemplo, tenía que pesar 5, yo calculo en 6 y echo los 6, ¿qué pasa? La planta se estresaría, o el cultivo más bien se estresaría. No. Con respecto a las soluciones. ¿Se puede volver una solución sobresaturada? ¿Y entonces? Pues no funcionaría, es mejor trabajar en Le podemos echar más agua, ¿no? Sí, pero el asunto es de que usted si hace el cálculo y de forma precipitado, ya no se da cuenta usted porque normalmente lo hace en un sistema cerrado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Corre mucho riesgo que por un cálculo mal, un peso mal, pueda pasar a una disolución sobresaturada. Y dijimos que si ese polvo que queda ahí de soluto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a causar que se tapen
lo que son las boquillas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se tapan las boquillas? ¿Qué pasa? Ya no pueden fertilizar y irrigar. ¿Por qué? Porque ya las boquillas no funcionan. Entonces, es muy peligroso trabajar con la solución saturada porque ustedes están al límite, ¿ya? En cambio, una disolución insaturada es más difícil que se confundan y por lo tanto es muchísimo menos probable que se forme un precipitado. Entonces, yo lo que voy a querer siempre es que mi soluto esté disuelto, porque el agua es el medio por el cual yo estoy dando la fertilización. ¿Quedó claro eso, jóvenes, o no? ¿O alguna duda? Sí, claro. Bueno, ojo pues. Entonces es muy importante por eso los cálculos que hacen ustedes y que nosotros les enseñamos aquí, ¿verdad, jóvenes? Es bien importante que los hagan. Bueno, entonces miren, pues acá vamos a ver un proceso de cristalización, que eso lo van a ver en el laboratorio. Entonces déjenme ver por dónde nos quedamos. A ver, léame por favor, Kevin Daniel Reyes. Con mucho gusto, licenciado. Buenas tardes. La cristalización es el proceso en el cual un soluto disuelto se separa de la disolución y forma cristales. Observe que tanto la precipitación como la cristalización describen la separación de un exceso de la sustancia sólida a partir de la disolución sobresaturada. Sin embargo, los sólidos que se forman durante estos dos procesos tienen apariencia diferente. En general, pensamos que los precipitados están formados por partículas pequeñas, en tanto que los cristales pueden ser grandes y bien formados. Entonces fíjense, pues este proceso es el proceso que se utiliza en la formación del azúcar en los ingenios. Fíjense que ustedes lo que hacen con el azúcar es de que la filtran para quitarle todos los sólidos que son extraños. Luego de eso comienzan a lo que es la evaporación. Y lo que están haciendo ustedes es de que están aumentando la cantidad de soluto en lo que es el líquido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están disminuyendo la solubilidad del azúcar. Entonces, cuando ustedes llegan a lo que es una disolución saturada, entonces ahí están a un paso de que comience a precipitar el azúcar. Entonces, este proceso que se hace en los tachos, se llama ahí en lo que es el ingenio, que serían unos evaporadores, ustedes están creando el jarabe de azúcar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen para precipitar? Bueno, ellos, digamos, están midiendo la viscosidad para ver la concentración de azúcar. Y lo que se hace, fíjense, jóvenes, es que para que comience a precipitar el azúcar, agregan unos cristales de azúcar puro, así como está en el primer recipiente. Miren, ahí miran ustedes que tiene una pequeña partícula blanca. Bueno, entonces después, ¿qué es lo que comienza a pasar? Como la solución está saturada, alrededor de ese cristal de azúcar que ustedes pusieron, se comienza a generar más azúcar, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo se forma más, y entonces se forma un precipitado de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hacen después en el ingenio? Pues después del ingenio lo que hacen es centrifugar para separar el sólido, que sería el azúcar, y lo que sería el líquido, ¿verdad? Que sería el jarabe. Pero el jarabe, cuando ustedes ya lo sacan de ahí del azúcar, pues ya bajó la cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces, ese es el proceso que se utiliza para la cristalización en lo que es el ingenio. Fíjense, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Está interesante o no? Entonces, siempre es importante, jóvenes, si ustedes van a ir a trabajar a un ingenio, pues ir a ver en la fábrica, porque miren, cuando uno trabaja en un ingenio, pues debe tener la curiosidad de aprender todo. Por supuesto, ustedes no van a trabajar en lo que es la fábrica, pues, pero es importante que le pidan al jefe, miren, me podían llevar a un tour para ver cómo es que sacan la caña, porque entonces ustedes a la hora de hacer eso, fíjense pues, jóvenes, ustedes van a conocer todo el proceso, no solamente
Ahorita es el último que admito porque ya ahorita ya se pasó de la hora, jóvenes. Ya no voy a admitir a nadie. Bueno, entonces, porque ustedes van a ser especialistas, jóvenes. Ustedes tienen que tener interés de conocer todos los procesos. Bueno, por favor, ahora me toca... me quedé. Sería Kevin Steven, por favor. Las atracciones intermoleculares que mantienen juntas a las moléculas en líquidos y sólidos también tienen una función importante en la formación de las disoluciones. Ok, ¿se acuerdan ustedes que hablamos un poco de eso? Igual disuelve a igual. Esa es la ley universal de lo que es. Ahí pasaron otra vez el link para que pongan su asistencia, por favor, jóvenes. Bueno, siguiente, por favor, Laura, Sofía. Cuando una sustancia, el soluto, se disuelve en otra, el disolvente. Las partículas del soluto se dispersan en el disolvente. Las partículas de soluto ocupan posiciones que estaban ocupadas por moléculas de disolvente. O sea que, viéndolo así desde el punto de vista sencillo, las moléculas del soluto deben meterse dentro del disolvente. A ese proceso se le llama solvatación. Por ejemplo, si es agua se le llama hidratación, si es alcohol se le llama alcólisis. O sea, dependiendo que sea el disolvente, así tiene el nombre. Pero lo que significa es de que cuando se disuelve una sustancia, el soluto va a estar rodeado de disolvente. ¿Estamos? Eso significa que va a ser soluble. Bueno, siguiente por favor, Leslie. La facilidad con la que una partícula de soluto reemplaza una molécula del disolvente depende de la fuerza relativa de tres tipos de interacciones. Entonces, vamos a ver cómo se da el proceso de la disolución. Bueno, miren, este proceso, pues es un proceso teórico, ¿ya? Siempre nosotros a nivel humano, siempre nosotros queremos poner como en partes, pero muchas veces las cosas no se dan ya a nivel real, no se dan así. Entonces, por ejemplo, acá se proponen tres pasos: interacción disolvente-disolvente, interacción soluto-soluto e interacción disolvente-soluto. Entonces, por supuesto, si el soluto es soluble en el disolvente, va a haber una interacción disolvente-soluto. Pero si no se disuelve, pues no va a haber ninguna interacción disolvente-soluto, por lo cual se van a formar dos fases o se va a formar un precipitado, porque quiere decir de que no fue soluble. Entonces, fíjense pues, aquí tenemos la sal sin disolver. Se dan cuenta de que aquí tenemos esto que está acá abajo, sería el sólido, sería la sal. Pero conforme va pasando el tiempo o ustedes lo mezclan, ¿qué pasó? Se dan cuenta que este sólido que estaba al fondo se disolvió completamente en el disolvente. Y acá en el disolvente podemos ver que las moléculas de cloruro, que serían las azules, y las anaranjadas, que serían las de sodio, están rodeadas del disolvente. Entonces, ¿qué pasó? Se disolvió completamente la sal, formó una disolución homogénea. Bueno, entonces, ese es el proceso total de esto. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a dividir. A ver, léame por favor, Luis Alejandro. Por simplificación, entendemos que el proceso de disolución se lleva a cabo en tres etapas diferentes, como se muestra en la figura siguiente. Bueno, entonces nosotros sabemos que tenemos, miren, acá tenemos el disolvente con sus fuerzas intermoleculares características. Entonces, la primera etapa que debe pasar es de que las moléculas deben separarse. Y luego tenemos la etapa 2, que sería el soluto, que se dan cuenta que aquí está junto. Y luego también las moléculas deben separarse. Bueno, ¿y eso para qué es? Pues para que ingresen unas en las otras. Como lo que tenemos más siempre va a ser el disolvente, el soluto va a ingresar a lo que es el disolvente. Pero esto se va a dar cuando las fuerzas intermoleculares sean parecidas a las fuerzas intermoleculares que tenga el disolvente. Si estas dos fuerzas del disolvente y del soluto no son compatibles, no se disuelve.
En este caso, se dan cuenta, etapa 1 se le da, o sea, se separa el disolvente. Etapa 2 se separa el soluto. Bueno, y luego en la etapa 3, ¿qué miran ustedes? Se están uniendo el soluto y el disolvente. O sea que acá hubo una disolución. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que el disolvente está rodeando a lo que es el soluto. ¿Ya? Entonces ese es el proceso, los 3 partes. Primero el disolvente, segundo el soluto y tercero la disolución si son compatibles. Entonces miremos las etapas. A ver, léame Jessica Mendoza. Etapa 1. La etapa 1 es la separación de las moléculas del disolvente. La etapa 2 implica la separación de las moléculas del soluto. Estas etapas requieren energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares. Como consecuencia son endotérmicas. La etapa 3, las moléculas del disolvente y del soluto se mezclan. Ok, entonces se dan cuenta que en la etapa 2 necesita energía para que las moléculas tanto del disolvente como del soluto se separen, ¿verdad? Porque si no necesitan, para separarse quiere decir de que hubo una energía que generó esa separación. Entonces esas serían las 3 etapas del proceso de disolución. A ver, léame Michael Alexander. Ingeniero, este proceso puede ser exotérmico o endotérmico. El calor de disolución... Delta H. Delta H. Sí, delta H. Está dado por... Ok, sería delta H disol. ¿Que eso qué significa? Delta H disolvente. Bueno, entonces miren pues. Tenemos que estas palabras son bien claves que las sepan. Cuando el proceso es exotérmico, quiere decir de que el recipiente se calienta. Cuando el proceso es endotérmico, el recipiente se enfría. Entonces ahorita tenemos que tener un concepto bien claro. Cuando el proceso es exotérmico, quiere decir de que es un proceso espontáneo, o sea que se da la disolución. ¿Ya? Porque ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que en el proceso de disolución se ganó estabilidad. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esa ganancia de estabilidad se manifiesta con sacar calor al exterior. Pero en cambio, si el proceso no está absorbiendo energía de afuera, pues que se llama endotérmico, entonces quiere decir de que el proceso es no espontáneo. ¿Por qué? Porque está necesitando energía exterior para poder darse el proceso. ¿Ok? Esto es importante, entonces estos conceptos los vamos a estar viendo constantemente en el curso. Entonces fíjense pues, el delta H disolución sería igual al delta H1 más delta H2 y delta H3. Cuando decimos H1 es el proceso del disolvente, H2 sería el proceso del soluto y H3 es cuando la interacción entre disolvente y soluto. Entonces ahora miremos cómo es que podemos nosotros esperar el proceso. Entonces, a ver, léame por favor Nathan Alexander. Sí, licenciado, buenas tardes. Léame pues, ustedes tarde que están leyendo lo que sale ahí. Este proceso puede ser... No, eso ya lo leímos, ya que no está poniendo atención, ¿sabe dónde anda usted? Es donde está el primer párrafo, el segundo párrafo, ¿no? Ah, sí, la interacción de soluto... La atracción, no interacción. Lea pues. Sí, la atracción soluto-disolvente es mayor que la atracción disolvente-disolvente y que la atracción soluto-soluto, el proceso de disolución será favorable o exotérmico. Delta H disol menor a 0. Se disuelve espontáneamente. Bueno, entonces mire pues, te lo voy a explicar esto ahorita después sí. Bueno, entonces miren pues, en el primer caso quiere decir de que es, o sea, el compuesto prefiere estar unido al disolvente y eso va a generar un proceso exotérmico. Y cuando es exotérmico quiere decir de que se disuelve. Siga por favor.
Si la interacción soluto y solvente es más débil que la interacción disolvente y solvente y soluto-soluto, el proceso de disolución será endotérmico, delta H, disol mayor a 0. No se disuelve espontáneamente. Entonces, fíjense pues, quiere decir de que las sustancias no son compatibles o que necesita un poco de energía, o sea que la tienen que calentar, porque acuérdense ustedes que la disolución aumenta con la temperatura. Entonces miren, aquí tenemos un pequeño diagrama. Acá tenemos soluto, se separan primero las moléculas. Tenemos disolvente, se separan las moléculas. Entonces luego de esto ya están separadas, se pueden mezclar. Si las sustancias se mezclan, se dan cuenta ustedes que la mezcla queda a un nivel más bajo. Acá podemos ver que la energía es menor aquí abajo y aquí arriba es mayor. Se dan cuenta entonces ustedes que la disolución tiene menos energía que el soluto que el disolvente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta reacción es espontánea, ¿ya? O sea que sí se da fácilmente la disolución. Bueno, a ver, léame, Nicole Muñoz. La solubilidad es una medida de cantidad de soluto que se disolverá en cierto disolvente a una temperatura específica. El dicho "lo semejante disuelve lo semejante" es de gran ayuda para predecir la solubilidad de una sustancia en determinado disolvente. Ok, entonces es importante, igual disuelve igual, entonces una sustancia que es polar va a necesitar un disolvente polar. Una sustancia que es apolar va a necesitar un disolvente apolar, porque igual disuelve a igual. A ver, léame Pablo Daniel, por favor. Paula Alejandro, por favor. Esta expresión significa que es probable que dos sustancias cuyas fuerzas intermoleculares son del mismo tipo y magnitud sean solubles entre sí. Ok, entonces digamos, yo puedo decir, bueno, busqué que esta sustancia es iónica. Entonces, definitivamente se va a disolver en agua porque el agua es polar, o sea que tiene cargas, ¿ya? Bueno, a ver, léame por favor, Raúl Eduardo. Por ejemplo, tanto el tetracloruro de carbono como el benceno son líquidos no polares. Las únicas fuerzas intermoleculares presentes en estas sustancias son las fuerzas de dispersión. Cuando se mezclan estos dos líquidos, rápidamente se disuelven uno en otro, porque las fuerzas de atracción entre las moléculas de CCl4 y de C6H6 son parecidas en magnitud a las fuerzas que se dan entre las moléculas de CCl4 y entre las moléculas de C6H6. Entonces se dan cuenta que en este caso el tetracloruro de carbono y el benceno son dos sustancias, son dos líquidos que son apolares. Entonces dijimos que igual disuelve a igual, entonces resulta que el benceno puede disolver fácilmente al tetracloruro de carbono. ¿Estamos? ¿Está claro ese concepto? Bueno, sigamos pues. Sí. Ok, gracias. Bueno, sigamos pues. A ver, Ricardo de León, por favor. Se dice que los líquidos son... Perdón. Se dice que los líquidos son... Que dos, no los. Se dice que dos líquidos son miscibles si son completamente solubles entre sí, en todas proporciones. Los alcoholes como el metanol, etanol y el 1,2-etilenglicol son miscibles con agua porque forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces se dan cuenta que en este caso los alcoholes son polares. El agua es polar y entonces en este caso el metanol forma puente de hidrógeno, el etanol forma puente de hidrógeno, el 1,2-etilenglicol forma puente de hidrógeno. El metanol tiene solamente un OH, el etanol tiene un OH, pero el 1,2 tiene dos OHs. ¿Cuál será más soluble? A ver, en agua. ¿O los tres son igual de solubles?
A ver, jóvenes. ¿Los tres son igual de solubles o hay diferencia? Son iguales solubles. Ok, a ver, otra opinión, jóvenes. Metanol, etanol y etilenglicol. Bueno, vamos a pasar a la pantalla y se los voy a escribir. Entonces, fíjense pues. Acá tengo el metanol. Acá tengo el etanol. Y acá tengo el etilenglicol. A ver qué dicen, jóvenes. Ya viendo las estructuras, dicen ustedes, ¿serán igual o serán diferentes? Son diferentes por el número de fuentes de hidrógeno. Ok, entonces, ¿qué dice usted? ¿Cuál será el más soluble entonces? ¿El metanol, el etilenglicol o el etanol? ¿Cuál será más soluble? Metanol, etanol y 1,2 etilenglicol. ¿Cuál será más soluble? El etanol. Bueno, su compañero que habló, ¿quién fue el que habló? A ver, de lo que habían diferente cantidad de OH, a ver. ¿Cuál forma más puentes de hidrógeno? El etanol. No, porque si el etanol tiene 1, el metanol tiene 1 y el etilén tiene 2, ¿cuál forma más puente de hidrógeno, joven? Etilenglicol. Bueno, ¿y entonces qué quiere decir? ¿Será más soluble o no? Sí. Pues es más soluble porque forma más puentes de hidrógeno, joven. Va. Ahora, yo les pregunto, va, entonces ahora viene más difícil. El metanol y el etanol, ¿cuál será más soluble? El etanol. ¿Por qué? Porque tiene dos puentes de hidrógeno. No, ahí no solo tiene 2 puentes, eso solo tiene un puente de hidrógeno porque solo tiene un OH. El metanol tiene un OH y el etanol tiene un OH. No estamos hablando de los carbonos hidrógenos, estamos hablando de los OH. A ver, ¿otra opinión, jóvenes? Son igual de solubles. No. Fíjese pues, ¿cuál se disolverá más? El metanol. ¿Cuál se disolverá más? Es el metanol. ¿El más pequeño o el más grande? ¿El más grande? No, el más grande tiene... Por tener menos carbono. Fíjense pues, el más pequeño se va a disolver más porque quiere decir de que el agua lo puede rodear más fácilmente. En cambio, el etanol que tiene 2 ya es más grande, por lo cual el agua no lo puede rodear igual. Entonces, entre el metanol y el etanol es más soluble el metanol, que solo tiene un carbono. En cambio, el etanol tiene 2 carbonos. Y si pongo propanol que tiene 3, ¿cuál sería más soluble? Entonces ahora pongo el propanol que tiene CH3, CH2, CH2 y OH. Ese sería el propanol. ¿Cómo sería el propanol? ¿Más soluble o menos soluble? Menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos, es más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes revisan lo que es la solubilidad de estos compuestos, el metanol sería, como es el más pequeño, es el que se disuelve mejor. Ahora, pero... También tiene que ver la polaridad, ingeniero. Pues si ahí está la polaridad, es la misma. Mientras más pequeño puede ser más polar. No, porque usted solo está analizando el enlace carbono-OH, ¿ya? Y ahí es donde viene, este es el enlace carbono-OH, 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 carbono-OH. Si se da cuenta acá, la electronegatividad del oxígeno es igual que este oxígeno y este carbono es igual. O sea que la polaridad es igual. Lo único que está variando es el tamaño de la cadena carbonada, ¿ya?
Entonces, a menor tamaño, mayor solubilidad. Pero ahora, ¿por qué tiene mayor que estos dos? A ver. ¿Por qué este es el que se disuelve más que este? Porque tiene 2 OH. Porque tiene 2 OH. Y si hubiera puesto la glicerina, que sería este. Si hubiera puesto la glicerina, ¿cómo sería? Sería más soluble. Sería más soluble que este y por supuesto más soluble que los anteriores. ¿Ya? Entonces lo que tienen que tener en cuenta a la hora del examen es que se les va a poner fácilmente cuando digan ustedes OH, pues o miran el OH ya saben de qué es formación de puentes de hidrógeno. Entre más OH tenga, más soluble va a ser porque forma más puentes de hidrógeno. Bueno, a ver, sigamos por favor. Regresamos al principio. A ver, Alison, Celeste. Los alcoholes como metanol, etanol y 1,2-etilglicol son miscibles con agua porque forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Ok, entonces, fíjense pues, los tres son solubles en agua, pero la solubilidad varía con la cantidad de OH. Y luego, si tienen la misma cantidad de OH, pues tiene que ser con la cantidad de carbonos, ¿ya? A menor cantidad de carbonos, más soluble, porque es más pequeño. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ahí tenemos las estructuras metanol, etanol y 1,2-etilenglicol. Ya sabemos que el que tiene mayor solubilidad sería el 1,2. El que tiene el metanol y el etanol, entre estos dos, el que tiene mayor es el metanol porque es el más pequeño. ¿Ya? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Bueno, a ver, Anderson, léame, por favor. Bueno, a ver, Ángel, Andrés, ¿ahí se acuerdan de firmar el listado, jóvenes? Ángel, Andrés. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, los iones se estabilizan en una disolución por la hidratación, que implica interacciones ion-dipol. En general, podemos predecir que los compuestos iónicos serán mucho más solubles en disolventes polares como agua, amoníaco líquido y fluoruro de hidrógeno líquido que en disolventes no polares como benceno y tetracloruro de carbono. Anteriormente vimos que el benceno es apolar y el tetracloruro de carbono es apolar, entonces estos no se disuelven en agua, por supuesto. Y los compuestos iónicos tampoco se van a disolver en disolventes apolares, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, el cloruro de sodio. Cuando le agregamos agua, al principio, miren, está la sal sólida, que esto sería un granito de sal. Y aquí tienen el agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el proceso es endotérmico, debido a que es más estable, que este sería el sodio rodeado de agua disuelto y el cloruro rodeado de agua disuelto, es más estable esto y por eso entonces la sal se disuelve. Ya, se dan cuenta de que aquí pueden ver ustedes que como tiene carga positiva, lo que se está uniendo es a los oxígenos que tienen negativa. En cambio acá, como tiene una carga negativa, se va a unir a los hidrógenos que tienen carga positiva. Aquí podemos ver, miren, el agua está polarizada, el hidrógeno tiene positivo y el oxígeno, tiene negativo, igual acá positivo. Entonces, ¿qué se va a disolver con lo positivo? Lo negativo. ¿Qué se va a juntar con lo negativo? Lo positivo. Entonces se dan cuenta que este es el proceso de solvatación o disolución. A ver, léame por favor. Carlos Castañeda, por favor. Diego Alejandro, por favor. Debido a que las moléculas de los disolventes no polares carecen de un momento dipolar, no pueden solvatar a los iones Na y Cl. La solvatación es el proceso mediante el cual un ion o una molécula se rodea de moléculas del disolvente distribuidas de una forma específica. Cuando el disolvente es agua, este proceso se llama hidratación. Entonces se da cuenta que acá es el proceso de hidratación del cloruro de sodio.
Se dan cuenta que acá la carga positiva del sodio está rodeada por el agua. Y acá la carga negativa está rodeada por el agua. Pero en diferente posición. En la positiva están unidos al oxígeno y en la negativa al hidrógeno. A ver, léame por favor, Eduardo Esteban. Las interacciones intermoleculares que predominan entre los iones son iónicas, cargas NaCl, dipolo-dipolo, diferencia de electronegatividad COCl y puentes de hidrógeno. Y los compuestos no polares son las interacciones ion-dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, que son mucho más débiles que las interacciones ion-dipolo. Como consecuencia, los compuestos iónicos por lo general son muy poco solubles en disolventes no polares. Ok, entonces los que son solubles en compuestos iónicos, no polares, no son solubles. Entonces, por ejemplo, acá tengo, se dan cuenta, el ion dipolo-dipolo, el sodio, y aquí tengo el agua, ¿ya? Ahora acá se dan cuenta que tengo el metanol, como el OH va a formar puente de hidrógeno, entonces se asocia. Acá se dan cuenta que el agua puede rodear al metanol. En cambio acá tengo el cloruro, que sería el cloruro que se forma del sodio, con el hexano. El cloruro tiene una carga y el hexano no tiene carga, por lo cual no se van a poder juntar. En este caso se dan cuenta que tienen la acetona, que también es polar, no se puede juntar con el hexano, que es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque solo tiene carbonos y hidrógenos. En cambio, ahora, si yo utilizo el octano, que es apolar, y lo uno con el hexano, que es apolar, estos dos son compatibles porque tienen el mismo tipo de fuerzas intermoleculares, ¿ya? Entonces, ahora hagamos unos ejemplos. A ver, léame por favor, Eliseo. Fátima. Prohíbe las unidades relativas en los siguientes casos: A. Bromo en benceno y en agua. KCl en tetracloruro de carbono y en amoníaco líquido. C. Formaldehído en disulfato de carbono y en agua. Bueno, entonces a ver, Fátima. El primer caso dice bromo en benceno. El benceno, el mu es igual a 0. ¿Qué significa que el mu sea igual a 0, Fátima? ¿Es polar o es apolar? A ver, jóvenes, ¿qué significa que el mu sea igual a 0? ¿Es polar o es apolar? Es apolar, no iónico. Es apolar, no, solo es apolar. Bueno, ¿el bromo cómo será, jóvenes? ¿Será polar o será apolar? Acuérdense que eso ya lo vimos la semana pasada. Tengo que analizar el enlace bromo-bromo. ¿Cómo es el enlace bromo-bromo? ¿Apolar o polar? A ver, jóvenes. Entonces, es apolar, porque eso va a ser, la resta sale 0, ¿sí o no? Entonces, ¿se disuelve el bromo en agua o no? ¿Se disuelve o no se disuelve el bromo en agua? A ver, pues, jóvenes. Bromo apolar, benceno apolar, ¿se disuelve o no se disuelve? Sí, se tendría que disolver. Porque igual disuelve igual. Va, entonces ahora miremos. ¿El bromo se disolvería en agua? ¿El agua es polar o es apolar, jóvenes? El mu es igual a 1.87. ¿Es polar o es apolar? Es polar. Yo pienso que es polar. Bueno, y entonces el bromo se disolvería en agua. No se disolvería porque son contrarios. Estamos. Bueno, esa es la lógica que se les pide en el examen. Miremos B. KCl. ¿El KCl qué es? ¿Es iónico o covalente el enlace? El KCl. Y eso es lo que tienen que hacer en el examen. Es lo que se les pide. ¿El KCl qué tipo de enlace es?
Sí, es iónico. Es iónico. Bueno, ahora, el tetracloruro de carbono tiene un mu igual a 0. ¿Es apolar o es polar? Apolar. Entonces, ¿se solubiliza el KCl en ese o no? No. No. Ahora miremos el amoníaco líquido. Tiene un mu de 1.46. ¿Es polar o es apolar? Es polar. Entonces, ¿se disuelve el KCl en el amoníaco? Sí, eso sí se puede. Sí, se disuelve igual. Bueno, ahora miremos el C. Formaldehído. El formaldehído, ahí no puse el dato, pero es polar. ¿Ok? Con el disulfuro de carbono, ¿cómo es el disulfuro como disolvente? ¿Es polar o no es polar? Es apolar. Entonces, ¿se disuelve o no se disuelve? No, no se disuelve. Bueno, y ahora el agua, ¿es polar o no es polar? Es polar. Y entonces, ¿se disuelve o no se disuelve? No. No, si el formaldehído es polar, entonces no se disuelve en agua. Bien. Ah, sí, porque es Bueno, entonces, por favor, jóvenes. Después dicen, yo saqué 100 en el examen, ¿verdad? Bueno, ahora miremos cómo podemos, aquí lo que sugiere Chan. A ver, léame, por favor, Jennifer Gabriela. Estrategia para predecir la solubilidad. Recuerde lo semejante, disuelve a lo semejante. Un soluto no polar se disolverá en un disolvente no polar. Los compuestos iónicos generalmente se disolverán en disolventes polares debido a la interacción favorable ion-dipolo. Los solutos que pueden formar puentes de hidrógenos con el disolvente tendrán una solución alta con él. Sí, pues porque también son polarizados, ¿va, jóvenes? Bueno, miremos, pues sigamos. A ver, José Pedro, por favor. Solución A. El BR2 es una molécula no polar y por tanto debe ser más soluble en C6H6, que es también no polar que el agua. Las únicas fuerzas intermoleculares entre BR2 y C6H6 son fuerzas de dispersión. O sea, que son las fuerzas de Van der Waals que se dan en compuestos apolares. ¿Ok? Se dan cuenta que el bromo, yo no sé, ¿por qué es apolar? Porque al hacer el análisis del enlace, queda la misma electronegatividad, menos la misma electronegatividad que hacer. ¿Ok? Siguiente, por favor. Juana, Pascual. El cloruro de potasio es un compuesto iónico. Para disolverlo, los iones individuales, el ion potasio y el ion cloruro, deben estabilizarse mediante interacciones ion-dipolo, debido a que el tetracloruro de carbono no tiene momento dipolar. El cloruro de potasio debe ser más soluble en NH3, diga nada más. NH3 líquido, una molécula polar con un momento dipolar grande. Ok, vimos que el momento era grande. Entonces el KCl, como es polar, se va a disolver en un disolvente polar. Resulta que el tetracloruro de carbono es apolar, por lo cual no se va a disolver. En cambio, el amoníaco es una molécula polar, por lo cual se va a disolver. Y miremos el último, a ver, Kenisha. Debido a que el CH2O es una molécula polar y el CS2 una molécula lineal, es no polar. Entonces, ¿se disuelve o no se disuelve? No, no se dice. Ok. Siguiente, Kevin, por favor. Daniel. Sería C, ¿verdad, licenciado? Pero las fuerzas, ¿no? Eso ya lo vimos lo primero. Perdone, las fuerzas entre las moléculas de CH2O y CS2 son dipolo-dipolo, inducido y de dispersión. Por otro lado, el CH2O puede formar puentes de hidrógeno con el agua, de manera que debe ser más soluble en este disolvente. O sea que va a ser soluble en un disolvente polar y por eso se disuelve. Se dan cuenta que acá tienen lo que es el formaldehído. Esto tiene una polaridad porque tiene el carbono oxígeno. Esto se va a polarizar, por lo cual quiere decir de que es un compuesto polar.
En el caso del disulfuro de carbono, se dan cuenta ustedes, como los dos vectores son iguales y en diferente dirección, se anulan. En cambio el agua también, como no son iguales, o sea, son iguales pero no están en forma contraria, se da. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ahí está el ejercicio práctica número 1 que tienen que poner en lo que son los resúmenes, ¿verdad? Eso es lo que tienen que poner donde están los problemas, ¿ok? Bueno, entonces muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, primero día normal. Y por favor, hay varios que no han firmado porque en el listado oficial son 37 y solo han firmado, ahorita firmaron algunos. Por favor, tienen que firmar para tener yo el listado ya oficial, ya con los datos que necesito. Entonces, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana y se cuidan, por favor. Gracias por su atención. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Licenciado, que esté bien. Cuidan.